continuando con el tema del día de hoy y retomando esta participación que tuvimos ayer, que decía, bueno, pues hablaba acerca de esta ficción o esta especie de como teatro que se va armando en la televisión, ¿no? Y hablaba de algo interesante a propósito de digamos, como el poder que puede tener este medio de comunicación. Si bien decíamos antes, al principio del programa, yo comentaba, bueno, en realidad sería muy absurdo pensar que una serie de televisión o que un videojuego o que un algo puede volvernos violentos o puede volvernos de tal o cual manera, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un factor constitucional en nuestras vidas, al menos no debería de serlo, ¿no? Y justamente cuando comentan esto en la participación el día de ayer, bueno, pues la cuestión es que es una realidad, ¿no? La cuestión es que verdaderamente puede tener muchísimo impacto, mucho impacto en muchas personas, y aquí lo preocupante es que haya un vacío tan grande a nivel intelectual, a nivel, y cuando hablo de intelectual no me refiero, nivel intelectual no me refiero a primaria, secundaria, prepa o si se tienen 3 doctorados. Verdaderamente me consta que hay personas que pueden tener hasta doctorado y tienen una mente muy corta y muy absurda, ¿no? Hasta un perico puede aprender a hablar, ¿no? Y esto no le hace inteligente. Entonces, cuando hablamos de este tipo de inteligencia, en específico esta capacidad de discriminar, esta capacidad de, digamos, como cuestionar, de indagar, de buscar otras fuentes, pues no va de la mano con lo que se refiere a académico, ¿no? Por supuesto, esto nos puede ayudar muchísimo si tenemos la parte académica, digamos que tenemos las herramientas mucho más a la mano para hacer cualquier otra indagación, ¿no? Pero definitivamente no va una cosa necesariamente no va a provocar la otra. Entonces aquí lo lamentable es justamente que un medio, pues ahí ya ni siquiera deberíamos estar hablando de ficción, pero lamentablemente sí, a veces se trata justamente de eso, ¿no? De ficción, no de información. Lo lamentable es que tenga tanto impacto, porque eso nos habla de una carencia, una vez más, sobre todo en nuestra propia cabeza, ¿no? No tanto en el medio como tal, porque ese tipo de cuestiones, en todo caso, tendrían que perecer ante la dominancia de unas cabezas pensantes. Y que también ahí nos va dando fe de qué tan presentes están estos medios en nuestras vidas. Muchas gracias, Gabriela. Qué tanto impacto van teniendo dependiendo del tiempo en el que estamos frente a esto. El otro día, Gaby, estaba leyendo una de estas estadísticas alarmantes, ¿no? Siempre vemos cuántas horas, cuánto tiempo, cuánto porcentaje, pero era un promedio de 4 horas al día en el que la juventud de aquí de México, pensando específicamente en los niños, pasan frente al televisor. Y los contenidos favoritos son las caricaturas, por un lado, pero primeramente eran las novelas, ¿no? Esto realmente nos da mucho para pensar, porque imagínese, ¿cuánto tiempo se está en la escuela uno normalmente? Ahorita no sé cómo están los planes de educación, pero por ejemplo sería de 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 1 a 2, pongámosle unas 5 o 6 horas aproximadamente diario en la escuela, y 4 horas viendo novelas, ¿no? ¿En dónde está el refuerzo alrededor de eso? Porque entonces allá van 9 y otras 8 de sueño, ya van 17. El tiempo que nos toma comer es casi como si fuera muchísima parte, más de la mitad de nuestro tiempo que vamos estando despiertos, y que vamos teniendo espacios para hacer este tipo de cosas, más allá de trasladarnos de un lugar a otro.
y cómo efectivamente, si es tanto tiempo el que le dedicamos, sería imposible que no estuviéramos influenciados. Acá hay una cosa muy distinta, que tú vas haciendo un señalamiento muy adecuado, Gabriela, que es no son parte constitucional de nuestro desarrollo, como lo podrían llegar a ser los padres, como lo son los padres. Por lo tanto, es una influencia externa que sí va dejando una huella, pero no tiene el peso necesario para generar ese tipo de cambios. Efectivamente, yo también voy siendo de la misma opinión, y sin embargo vamos a darnos cuenta de toda la fuerza que tiene también dentro de nuestro desarrollo, no igual que la de los padres, pero la cultura en la que estamos inmersos. Y la cultura tiene que ver justamente con cómo son las fiestas a las que vamos, cuál es la música que se escucha en nuestra casa, de qué se habla a la hora de la comida, cuáles son las actividades recreativas específicamente, ¿no? Podríamos pensar que uno podría decir, bueno, pero es que es para un cierto objetivo ay, Dios mío, se me fue la palabra, es como para un público objetivo en específico, ¿no? Podríamos decir, bueno, es para muchachitas o para muchachitos de tal o de cual, pero acá el problema es que con los padres trabajando y los niños solos en casa, y con ese medio, digamos, como único momento de entretenimiento, como único medio de entretenimiento, se va volviendo, ahora sí, parte de nuestra realidad, se va volviendo parte de nuestra cotidianeidad. Y al momento de volverse de esta manera, tal vez no tenga la misma influencia que tienen nuestros padres, pero va a tener la misma influencia, podríamos pensarlo, que si todos, por ejemplo, si todos los fines de semana, en lugar de ir al parque y tal vez ir a la iglesia o ir a visitar a los abuelos, estuviéramos yendo a un concierto de rock, por ejemplo, ¿no? En donde están, bueno, y ahí ya lo estamos viendo con interacción humana, pero imaginemos que estuviéramos haciendo todos los domingos y todos los fines de semana de nuestra infancia una actividad de este tipo. Sería difícil pensar que no nos fuera a influenciar, por supuesto, y más por todo lo que puede llegar a estar solapado y de alguna manera hasta reforzado por parte de los padres, porque ya se vuelven una actividad familiar este tipo de situaciones. ¿Y a qué nos lleva eso? Era lo que estábamos diciendo en el programa anterior, a una nula capacidad de pensamiento, que eso es realmente lo que tendríamos que intentar rescatar de esas actividades. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la ficción y su impacto en la vida psíquica. Y a propósito de lo que estuvimos hablando en el bloque pasado, acerca de, esta desinformación de pronto que se puede tener a través de ciertos medios. Hay algo importante, ¿no? Aquí, cuando hablamos de ficción, la ficción, como muchas otras cosas, el día de ayer la íbamos manejando en el terreno, por ejemplo, del juego, en el terreno de la creatividad, en el terreno de poder jugar por unos instantes, por el tiempo que nos tome leer una novela o el tiempo que dure la película, por ejemplo, dejarnos jugar a que existían esas criaturas o a que verdaderamente esa pobre doncella era nada más que buena y le hacían puras cosas malas, quién sabe por qué razón, y todas estas cosas, ¿no? Lo estamos manejando en esta parte de la creatividad, donde necesariamente tendríamos que pensar, para que esto exista, para que siga formando terreno de la creatividad, del juego, de estas actividades lúdicas para el psiquismo, para la cabeza, necesariamente tendríamos que saber que se trata de una ficción. Cuando se pierde la línea entre la ficción y la realidad, es decir, si yo te digo a ti una mentira, si te digo que en este momento en Guadalajara está lloviendo, ¿no? Por ejemplo, estoy mintiendo, no es que esté jugando o esté inventando una historia en este sentido lúdico, sino que estoy mintiendo o estoy ocultando la verdad, ¿no?
esto no tiene, deja de estar en este terreno, ¿no? Y ya nos transportaría a un panorama más ubicado, ya sea en el terreno de la psicopatía, en el caso de pues ocultar cierta información con ciertos intereses, etcétera, etcétera, o manipularla, como puede ser hasta el terreno de la psicosis, ¿no? ¿Por qué hablo de la psicosis? Hay personas que no pueden como disfrutar esta ficción. Decíamos, el día de ayer comentaba, hay autores que dicen que una persona en determinado estado de psicosis no es capaz de soñar. Podemos pensar, podemos decirlo de esta forma: ciertas personas, en efecto, con importantes rasgos psicóticos o con una estructura psicótica, tampoco sería capaz de tramitar la fantasía o la ficción como tal, porque el problema en la psicosis es que no hay una delimitación clara entre lo real y el mundo, digamos, la realidad externa y la realidad interna. Entonces, las cosas que a mí se me ocurren están pasando, son un hecho, ¿no? Por eso están estas declaraciones paranoides, por ejemplo: esta persona me odia y hace tal y cual cosa para fastidiarme. Yo sé que es para fastidiarme. O se está riendo de mí. Se cubrió la boca porque se estaba burlando de mí. A lo mejor la persona está estornudando, no sabemos. La cuestión es que aquí no hay un espacio de posibilidad, no hay un espacio de jugar o un espacio como plástico, con plasticidad, sino que es una certeza absoluta, es una certeza psicótica. Entonces, tanto una película, un programa, lo que sea, puede estar en la cabeza de esta persona, de hecho dirigiéndose a él o a ella para decirle tal y cual información, y normalmente son cosas terribles además, ¿no? Normalmente son cosas, a veces también son cosas muy adornadas, y nos pensamos que entonces no está en el terreno de la psicosis. A veces son mensajes maravillosos y de bienestar y de ángeles o de duendes o de entidades ahí que se van sacando como del Señor de los Anillos, una cosa así. Pero de todas maneras nos da a pensar hasta qué punto podemos distinguir entre la realidad interna y la realidad externa sin que esto se traslape, sin que nos quedemos confundidos, atorados entre las dos, sin poder distinguirlas. Este tipo de condiciones, cuando una persona puede declarar, por ejemplo, que se comunica con las hadas o con los duendes o con los elfos, ya no estaríamos hablando de una ficción, sino de este terreno de la psicosis, así como en el caso de la desinformación, las mentiras y la manipulación, estaríamos en el terreno de la psicopatía. Ahí, ya lo que estamos viendo es justamente el sacarle un provecho a este tipo de cosas, y ya entendiendo que se está hablando de una mentira, ¿no? Tantas cosas que nos vamos a encontrar justamente aprovechándose de la necesidad de creer en la magia del pensamiento mágico, específicamente de los adultos, ¿no? Esto digamos que va desdibujando la idea de la ficción en la cabeza de las personas, y es poder pensar que todo es real, desde el niño milagroso hasta el agua que lo cura todo, hasta la persona que se está comunicando con los muertos para que me diga sus últimas palabras. Y esto, como ya lo señalas, Gaby, por un lado podríamos entenderlo por un lado de la psicosis, o también por el lado de la psicopatía, dependiendo cuáles van siendo, digamos, los fines de estas personas. Y es bastante interesante. No sé si usted se acuerde, acá en nuestra ciudad hace algunos años sucedió algo bastante curioso. Una persona atrapó un hada.
Al menos así decía la nota noticiosa, ¿no? Alguien atrapó un hada y podíamos ver congregaciones de personas haciendo fila para ver la mentada hada, ¿no? Porque estaba en un árbol de guayabas. Bueno, es una cosa realmente comiquísima, si la pensamos en retrospectiva, y tristísima de pensar toda la gente que estaba haciendo fila. Reír para no llorar. Sí, ¿no? reír Pues para no sí. llorar, ¿no? Pero ahí nos va dando una idea justamente de cómo funcionan este tipo de situaciones en la sociedad, ¿no? Ya a un nivel social, porque por lo general acá lo hablamos como en un aspecto muy personal, muy en el individuo, ¿no? En donde está dibujada la frontera entre la realidad y la ficción. Pero cuando llegamos a un lugar como grupo, ¿no? Como masa, nos embrutecemos, pero como por 10 veces más lo que podríamos estar nosotros solos, porque nos vamos diluyendo digamos, como en esa masa, se van diluyendo nuestras censuras, se va diluyendo nuestra capacidad yoica, y tenemos este tipo de manifestaciones, en donde no nos equivoquemos, no es que estemos hablando de la ignorancia de la gente, ay hombre, es que la gente que no sabe que no hay hadas, sino que estamos viendo justamente esa infantilización del pensamiento en decir, oye, igual y si es un hada, ¿no? Yo sé que no hay hadas, pero igual y si es un hada, ¿no? Igual y si tienen un hada guardada, ¿te imaginas? ¿Qué pasaría con eso? Ahorita podría platicarles otro ejemplo que sucedió a una escala un poquito más grande, en donde, bueno, también vimos este tipo de pensamiento mágico, pero ya en un aspecto distinto, pero si usted no vio la noticia y ahorita se está preguntando si hay un hada o no hay un hada, no era un hada, era un juguete que salía en uno de estos huevitos que tienen muñequitos adentro, ¿no? Y aparte estaba roto. Se hizo un circo, salió en todos los noticieros, ¿no? Había gente haciendo fila, pensando y rezándole al hada afuera. No. Pagando por ir a ver, ¿no? Porque este muchacho dijo que está... Sí, hombre, pero como le digo, más allá del chascarrillo, podremos ver ahí, digamos, la necesidad de todos nosotros decir, bueno, y si sí hay algo mágico, y porque por ahí hay una metáfora que me parece bastante interesante, ¿no? En donde se cuenta la peor historia de terror, ¿no? En donde una persona se despierta a la mitad de la noche, su reloj marcaba las 3 de la mañana en punto, bajó a oscuras hacia la primera planta de su casa, para encontrarse con nada, absolutamente nada, ¿no? Es hacia dónde nos lleva esa reflexión, a que realmente el terror es ese, el terror es que no haya nada, el terror es que esa magia que nosotros vamos imaginándonos dentro de la ficción, le va dando un poquito de colorcito, algunas cosas que nosotros pues vamos viendo terribles, donde no hay mucho más que pensarle, pero a través de este tipo de pensamientos, imagínese, entonces el mundo ya no está tan gacho, al menos hay una hadita por ahí, quisiera creer que hay una hadita. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la ficción y su impacto en la vida psíquica. Y a propósito de esta dificultad para poder distinguir, para poder diferenciar entre la realidad interna y la externa, que por supuesto nos prohíbe, nos impide por completo poder disfrutar, poder crear cualquier cosa, ¿no? Poder crear un juego, algo como ficción como tal, pero la premisa para que esto sea algo creativo es que sepamos que no es real, ¿no? En el momento en que empezamos a dudarlo, pues ya estamos en otro terreno distinto. A lo mejor nos puede dejar pensando muchas cosas, ¿no? Por ahí hay ciertas películas, ahorita recientemente salió esta película Interstellar, muy padre la película, que por supuesto, bueno, pues hay partes que como no se sabe verdaderamente qué pasa dentro de los hoyos negros, pues meten ahí cosas de ficción necesariamente, ¿no? Y puede,
a lo mejor te deja con ganas de indagar, a lo mejor te deja con ganas de investigar acerca del tema, te puede dejar pensando, ¿no? Pero de eso a que te quedes pensando, sí, probablemente está ocurriendo eso en este momento, ya es una cosa distinta. Y existe esto como un deseo infantil incrustado en la mayoría de las personas, ¿no? Pero no a un grado que nos impida distinguir lo real de lo imaginario, ¿no? Esperemos, cuando ya nos impide, entonces ya estamos en un terreno distinto y ya es mucho, mucho más complicado. Vamos a pensar, por ejemplo, en estas cosas que a lo mejor podrían aparecer por ahí como una creación, una inspiración creativa y que se pueden tomar al pie de la letra, ¿no? Aquí el problema es que no hay capacidad para hacer metáfora. Todo está en concreto. Vamos a pensar en el libro de la Divina Comedia, por ejemplo. Es una novela muy detallada, muy padre, además, que necesariamente si la leemos, bueno, pues se lee y se disfruta justamente en esa intención creativa, ¿no? De todo lo que pudo transmitir el autor, de todo lo que nosotros a lo mejor podemos añadirlo, podemos pensar, ya darle una interpretación a lo que el autor quiso transmitir, etcétera. Pero luego pensemos, ¿qué tal que agarramos este libro de la Divina Comedia y decimos, bueno, pues entonces aquí la sabiduría de Dante nos dice que vamos a santificar a Virgilio, ¿no? Y ahora va a ser San Virgilio. Y vamos a rezarle a San Virgilio para que nos guíe. ¿Y qué pasa con eso? Me estoy yendo en línea recta. No hay una plasticidad de pensamiento. No hay esta capacidad de juego, de entender la metáfora, de saber que no, es derecho, ¿no? Si aquí dice que existen tantos círculos del infierno, entonces existen estos círculos del infierno y habrá muchas personas que luego se agarran ahí unos libros por el estilo, digo, lamentablemente, por ejemplo, el libro del anticristo, ¿no? Que lamentablemente tantas personas, bueno, qué cosa tan triste, de verdad tan lamentable, que lejos de verdaderamente como recibir todo lo que está ofreciendo este autor, que pues es filosofía, el libro realmente, se tome como una postura lineal y se tome como una postura, no sé, ¿no? Que va a encabezar a la ideología darqueta, una cosa así. Es algo verdaderamente lamentable porque no se está digiriendo nada, porque no se está tomando nada, únicamente se está ubicando de forma lineal. Entonces, esto mismo lo podemos ver en muchos otros ámbitos. Y el hecho de que se vuelva masivo y se vuelva muy famoso, no lo hace menos delirante, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, hace un momento mencionaba El Señor de los Anillos, ¿no? Verdaderamente, bueno, recientemente salieron las películas, pero estos libros han estado durante mucho tiempo, las novelas, y cuántas personas no verdaderamente de ahí sacan que si los duendes o que si los seres de tal y que los seres de cual y como si fuera una guía, como si fuese un libro de teoría de algo. No, no es teoría de algo, no está hablando de ningún hecho, está hablando de fantasía. Uh-huh. Y bueno, esto se va volviendo todavía más y más y más difícil cuando vemos escritos antiguos, ¿no? Todavía más antiguos que van haciendo este tipo de referencias hacia personas totalmente ficticias, en donde se va hablando de metáforas, en donde se va hablando tendrían que entenderse como una metáfora, ¿no? No como un hecho. Por ejemplo, ya caemos en ciertos absurdos
realmente absurdos, ¿no? En donde, por ejemplo, hay personas que piensan, sacando ahí un cálculo, utilizando lecturas religiosas, que la Tierra tiene 5.000 años de existir, ¿no? Y que hace 5.000 años pasan un montón de cosas, ¿no? Que personajes bíblicos estuvieron conviviendo con dinosaurios. Es un absurdo total. Y esto es real, ¿eh? Sí, Hay no, personas que lo creen. No, y no solamente es creerlo, sino que es exigir que lo enseñen en las escuelas. ¿A dónde vamos a parar? No, y nadie hace nada, ¿no? Realmente es algo escalofriante de pensar, porque por eso es que estamos hablando justamente de la ficción, ¿no? Hasta dónde podemos encontrar que la ficción puede llegar a afectar nuestra vida cotidiana. Y ahí lo que está afectando no es la ficción, sino la manera en la que en nuestro pensamiento, nuestro psiquismo, va agarrando esa parte de la ficción. ¿Y qué tal si todo esto fuera realidad, ¿no? ¿Y qué tal si dijéramos que sí, que todo esto es real y que todo esto es tal? Y nos perdemos totalmente, porque se hace una revoltura entre todas las, y todavía fuera una cosa buena onda, que eso es algo que yo siempre salgo con la misma, ¿no? Todavía fuera algo buena onda, todavía fuera algo padre, que lo disfrutáramos, pero siempre es la paranoia y la destrucción y el odio lo que acaba apareciendo en ese tipo de lugares, ¿no? Que nos vamos a acabar condenando, que nos van a destruir, que hay espíritus malignos, que nos están echando mal de ojo, que dijo fulano que el infierno es de tal manera, lo que tú estabas diciendo ahorita, y entonces a ti te va a tocar. Bueno, fuera para que agarráramos algo divertido de todo eso, ¿no? Ay, mira. ¿Y qué tal si todo fuera bien padre? No, diario es la cosa más terrible que se nos pueda ocurrir, ¿no? Lo más doloroso, lo más sádico, porque eso es otra cosa que va sucediendo en la ficción. Y esto es algo también bastante interesante de pensar. La ficción, así como lo decíamos al inicio de este tema, tiene una cierta relación con los sueños, una cierta relación porque va siguiendo un proceso creativo similar. Tanto en las pinturas podríamos pensarlo, ¿no? Alguien que se le ocurrió algo y hace un dibujo, hace una pintura y le pone un nombre, ¿no? Ese proceso creativo digamos que va pasando por diferentes momentos, en donde está la represión, está la realización de deseo, está en el momento en el que alguien más lo ve, la representación que le va a generar, el compartir un sentimiento, tantísimas cosas que hay en la creación de arte y la ficción. Y asimismo, digamos que dentro de la ficción se pueden acabar proyectando nuestros deseos más recónditos y recochinos que nos pudiéramos imaginar, ¿no? Las cosas más censuradas que pudiéramos pensar, las cosas más terribles que se nos pudieran ocurrir, se van guardando en la ficción. Ahorita pensaba en esto de los círculos del infierno que tú ibas pensando, Gabriela. Ahí no estamos hablando de que algún espíritu del mal o un ángel malvado le dijo a esta persona, esto es lo que existe, sino que eso fue lo que quisiera imaginarse que hay en el infierno. Su propio concepto de justicia para las personas que hacen daño a los demás. Eso es lo que estamos viendo en esas obras de ficción. Y por lo mismo, nos vamos dando cuenta en qué momento hace sentido con alguien como para decir, es que eso seguramente es real, porque a mí también se me ha ocurrido. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con este tema de ficción y su impacto en la vida psíquica. Tenemos una participación, Marta nos está comunicando que últimamente ella se refiere al tema de los sueños que estuvimos hablando anteriormente y no tuvo oportunidad de escuchar el programa. Tú nos estás preguntando, Marta, el significado de ciertos sueños que has ido teniendo en secuencia. Y bueno, te recomiendo que escuches los programas. Lo que íbamos diciendo es que no se interpretan de esa manera los sueños, ¿no? No se interpretan en función de que si lo soñaste en tal orden y si soñaste primero tal cosa, eso significa tal y cual, sino que van
cobrando un sentido y se puede ir deduciendo su significado a través de un proceso totalmente distinto. Si no pudiste escuchar los programas, y bueno, tampoco la repetición porque ya pasaron días de esto, los puedes buscar en la página de YouTube, ¿no? ¿Cómo es, Claudia, la página de YouTube? ¿Es Claudia? La página de YouTube es Radio Mujer GDL, lo puedes buscar. Y bueno, ahí van subiendo los programas para que puedas escucharlos, ¿no? Te invito a que los escuches y a lo mejor, bueno, pues te puede interesar el contenido, ¿no? Y ya para concluir con esta cuestión de la ficción, aquí tendríamos que cerrar, pensaría, pues una vez más, con la importancia de crear estos canales que nos permitan poder tener esta plasticidad, poder tener esta creatividad, esta posibilidad de juego y de disfrutar también la ficción, de nutrirnos en ese sentido. Digamos, el impacto más benéfico que podría tener es crearnos estas ideas, crearnos preguntas, ¿no? Justamente de hipótesis, de preguntas que pueden sonar absurdas, es que cuando se investiga, por supuesto, atrás se puede sacar cosas maravillosas, ¿no? Esta pregunta de Newton, ¿no? ¿La luna se está cayendo? Puede sonar absurdo, sobre todo en otro momento de la historia, pero bueno, pues lleva algo muy real, lleva algo muy útil y que marca un antes y un después, ¿no? Entonces, verdaderamente pensar, como jalar un poquito la realidad, torcerla un poquito para imaginarnos cosas distintas, puede ser un trabajo verdaderamente productivo, ¿no? Muy, muy bueno para el psiquismo, pero no puede existir cuando no existe un pensamiento crítico. Si no existe un pensamiento crítico, un pensamiento que nos permita cuestionarnos, lo único que nos encontramos es un pensamiento lineal de acción, de estímulo-reacción únicamente, en donde no nos detenemos a pensar, a ver, en serio, ¿tiene algo de lógica, tiene algo de sentido esto que me están diciendo? ¿Tiene algo de sentido esto que estoy leyendo? Vamos a indagarle o al menos vamos a ponerlo como, vamos a ponerle ahí un paréntesis, ¿no? Como de que a lo mejor no, como que suena muy chusco, como que suena muy, como para poder ampliarme más allá de lo que simplemente veo o escucho en los medios más directos que tengo, ¿no? Sean cuales sean estos, de verdad es impresionante cómo podemos sorprendernos de lo que le puede pasar, por ejemplo, al vecino. Mira nada más cómo se le ocurre a esta persona, ¿no? Qué chistoso, qué ideas tan locas tiene. Y bueno, ya, ahora sí, volvamos a nuestro ritual de sacrificio, ¿no? No dice, a ver, perdón, ¿de qué estabas hablando hace 2 segundos? Como totalmente desconectado y una imposibilidad muy grande para cuestionarnos también acerca de estas cosas que nosotros tenemos por certezas absolutas. Y pensaba, Gaby, cómo también dentro de todo lo que hemos estado hablando de la ficción y que bueno, tal vez el día de mañana nos va a dar un poquito más de tiempo para hablar sobre de esto, es cómo dentro de la ficción se acaba viviendo algo peligroso. Tú ya lo habías mencionado en el primer día que tuvimos de este tema, ¿no? En cómo se va pensando, por ejemplo, que tal o cual programa o juego hace violentos a los niños. Pero esto es un pensamiento que va mucho más atrás en el tiempo y que va abarcando muchísimos otros aspectos. Por ejemplo, cómo hay ciertas obras, ciertas ficciones
que quedaban totalmente censuradas de su venta. Por ejemplo, si nos vamos en una historia ficticia, pensaba en esta película en El nombre de la rosa, perdón, en donde estaban vetados los libros con chistes en el monasterio, ¿no? Como eran los libros prohibidos que hablaban de las bromas, ¿no? Que eran dibujos y de alguna manera representaciones chistosas y que por lo mismo hablaban del diablo, ¿no? Era como si toda esta parte del disfrutar o justamente de experimentar una cierta ficción a través de los libros o a través de cualquier otro medio, tiene muchísimo tiempo en nosotros esta idea de que eso nos va a pervertir, de que eso nos va a destruir de alguna manera. Y se acaban censurando, se acaban eliminando de las listas, prohibiendo ciertos libros en las librerías o ciertas películas, y que siempre ha sido como una fuente de morbo, ¿no? No hace mucho tiempo que salió todo este asunto de esta película de una relación sádico y masoquista, ¿no? Me parece que se llama Las 50 sombras de Grey, en donde se va teniendo esta relación, en donde hay una persona que es sumisa, otra persona que es un sádico, que la maltrata, que le hace de tal o de cual, pero que va despertando este tipo de morbo y justamente que va haciendo clic con parte de nuestros deseos inconscientes. Y por eso es que se hacen tan populares cuando por un lado se intentan censurar de muchas maneras. Ya ahorita estamos en un momento, digamos, muy distinto del tiempo, ¿no? Tal vez en algún momento se hubieran censurado los libros de chistes de Condorito y de todas estas cosas, pero ahorita ya se permite que este tipo de productos se vayan publicitando en el cine, ¿no? Y que vayan teniendo una audiencia, enorme realmente. También si pensáramos en los libros del Marqués de Sade, ¿no? Es bastante interesante pensar cómo se pensaba que esto corrompía las mentes de la gente, cómo se les hacía caer en pecado con esos pensamientos impuros, pero esos pensamientos impuros solamente encuentran eco en una mente que también posee este tipo de contenidos. Y esto es algo bastante interesante que nos puede servir como reflexión para el día siguiente, en donde no va a haber una ficción que nos parezca interesante si no resuena con lo que nos sucede a nosotros. No es, digamos que no es algo que pueda llegar intrusivamente a nuestras vidas. No es como que alguien, por ejemplo, me vaya a dejar un libro de esto, de poesía erótica dentro de mis revistas, y yo las lea y diga, oh no, así como en algún momento hablamos de las drogas, ¿no? Ha entrado este contenido extraño a mi mente y ahora ya estoy contaminado con esto. Sino que justamente va a ser cómo nosotros vamos buscando una cierta realización de nuestro deseo, al menos en la fantasía, buscando ese tipo de ficciones. Y esto también lo habíamos platicado un poquito el primer día, en cómo hay ficción para todos. Está desde el que quiere ser el superhéroe, el que se divierte viendo este tipo de hazañas, o las personas que gustan, por ejemplo, ya ahorita como obras de ficción totalmente, en donde se intenta contar una historia que sucedió tal vez en una guerra, y habrá personas que cada película de guerra que salen, ya están formadas hasta en la primera fila del cine, ¿no? En la primera función. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que nos va llamando. Todo lo que tiene que ver con la ficción y todo lo que nos vamos encontrando alrededor de nuestra vida es porque va haciendo sentido con nuestra propia historia. Si no hace sentido, es casi lo mismo que si fuera invisible. Vamos a estar hablando de eso el día de mañana, así que no se olvide de sintonizarnos en punto de las 6. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.